en la economía estadounidense no deberían sobreexcitarse en cuanto a problemas y reveses que se puedan dar, sobre todo en cuanto a la deuda pública, que tanto la administración de Donald Trump, si llegara a revalidar en la Casa Blanca, como la reelección de Joe Biden podrían elevarla aún más, ese pasivo que pueda tener en cartera la economía del país. De momento, a medio plazo, asume el consejero delegado de Citadel, la situación de Estados Unidos sigue siendo favorable. Estamos por debajo del potencial de crecimiento que existe en estos momentos. Y precisamente de esta economía y del foco del petróleo, ese que va a venir en las próximas horas con la reunión de la OPEP, lo vamos a analizar estos próximos minutos. Joel Grau, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas noches. Bueno, y sobre la mesa ese foco del petróleo y además otras materias primas, los hemos ido analizando, las hemos ido contando durante los últimos días. El cobre ha estado en el foco de atención de los traders a lo largo de las últimas semanas y sobre todo después de ese fuerte repunte del cacao, de esas toneladas métricas de cacao que llevaron a esta materia prima a superar al cobre por primera vez en 2 décadas. Un cambio de signo que no sé si tiene recorrido en lo que viene o ha sido una cosa reseñable que hemos contado pero que no va a tener mayor impulso. Sí, fíjate, la semana pasada estábamos hablando de cacao y ahora tenemos que hablar de cobre. La verdad que vamos a tener muchos movimientos en este sentido porque todo lo que son las commodities pues han estado infrafinanciadas, el capital no ha estado ahí, sobre todo por el lado de la oferta, y en mercados tan tensionados a la que hay un pico de demanda o hay un poco de squeeze en la oferta, pues tenemos estos incrementos de precio. En relación al tema del cobre, pues bueno, a mediados ya del año pasado la mayoría de los analistas prevían un pequeño superávit de producción, pero ocurrieron varios imprevistos a finales del 23 que hicieron cambiar la fotografía a una situación de déficit, ¿no? Cobre Panamá, por problemas sociales, el gobierno panameño tuvo que cerrar la mina y eso eran aproximadamente unas 300.000 toneladas que desaparecieron del mercado. Luego Anglo American modificó su guidance también a la baja, reduciéndolo en unas 200.000 toneladas. Y más tarde Codelco, que es uno de los mayores productores, una empresa chilena estatal, para su guidance de 2023-2027, pues estaban dando un guidance de 1,5 millones de toneladas anuales y rebajaron también su guidance a finales del año pasado a 1,3. Solamente estos 3 players ya suponen 700.000 toneladas de menos en el mercado. En un mercado que está alrededor de los 22 millones de toneladas, estamos hablando de un 3%, lo cual no parecería muy significativo, pero es que esto es solamente la punta del iceberg. En el caso de Codelco y Anglo American, lo que pasa es que les lleva a reducir su output para 24 los problemas que tienen sus productores, otros productores, con reducciones de grado. Son minas también que llevan muchos años en explotación y cada vez el grado minado es menor, por lo cual cada vez cuesta más cumplir con los guidance de producción que se comprometen. Luego la falta de financiación por las políticas ESG, que te voy a contar, hemos hablado por activa y por pasiva, la falta de recursos humanos expertos en la minería. ¿Quién demonios quiere meterse en minería en una carrera profesional? Yo que doy clases en universidades y conferencias por todo el mundo, levantas la mano preguntando quién se quiere dedicar a la minería, al cobre, al cobalto, y vamos, salen corriendo en sentido contrario, o sea que falta recursos humanos, sobre todo expertos. Y luego todo esto sumado a estas 700.000 hay muchísimos otros productores pequeños que no aparecen en la foto, pero que también tienen un peso importante. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual el déficit del mercado de cobre, que se esperaba ya para el 2025, 2026 en adelante, lo tenemos aquí en el 24. Y hay incluso analistas que estaban hablando este fin de semana que vaticinaban un déficit de cobre concentrado por encima de las 700.000 toneladas para el 2024, lo cual está pues haciendo que gente como Morgan Stanley, por ejemplo, pues están ya hablando de que el precio se va a ir para finales de este año por encima de los 10.000, 10.100, 10.200 dólares por tonelada para Q3, Q4 de este año.
Ujú. Bueno, persiste, lo he contado al inicio del programa, la crisis en Baltimore. Las autoridades estadounidenses, Joel, ya están diciendo que tienen una ruta o que estudian una ruta alternativa para dar salida a las decenas de barcos que todavía están varados en la bahía. No hay un cronograma claro, pero no sé si esto podría hacer subir los precios de los fletes y con ello provocar incrementos de precios en el consumidor final. Sí, fíjate que este corredor de emergencia que se está creando por parte de, bueno, las noticias informan que hay más de 1000 ingenieros de la Armada, etcétera, con 3 embarcaciones. Bueno, la supergrúa, una de las grúas más potentes de la costa este, capaz de, con un lifting capacity de 1000 toneladas, lo cual no son palabras menores, están ahí trabajando a destajo, ¿no? Lo que sí que se ha creado un pequeño canal, pero es un canal de 11 pies, lo cual son 3 metros, por lo tanto no tiene mucho sentido a efectos de navegación de marina mercante, de cualquier tipo de commodity, porque con 3 metros de calado ya me dirás tú lo que puedes hacer, pero sí que se están desviando tráficos, obviamente, sobre todo pensemos las dos industrias más afectadas son ro-ro, es decir, coches, etcétera, camiones ligeros, y luego todo lo que es el carbón, también la importación de cobalto, pero bueno, tienes Nueva York y tienes New Haven, tienes en el norte, y luego en el sur tienes Norfolk, tienes Charleston, Savannah, incluso Wilmington, por lo tanto tienes opciones. Luego también otras opciones es desviar tráficos a West Coast y luego hacer el tránsito ferroviario, lo cual puede incrementar costes, pero sobre todo duración de las llegadas de mercancías y bueno, sobre todo y costes, ¿no? Bueno, vamos a sumar a la conversación a Alberto Ayuso. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, y contigo queremos tratar el asunto del petróleo. En las próximas horas va a haber reunión de la OPEP. Se espera una revisión de los fundamentos del mercado. También el conjunto de los analistas, lo que nos han ido diciendo a lo largo de las últimas semanas es que no va a haber, o al menos hay pocas expectativas de que se profundice en los recortes que ya hay sobre la mesa, presiones para aumentar la producción. ¿Qué crees que puede salir de la cita clave? Pues yo la verdad es que no espero ningún cambio, y es que, como bien sabéis, los países que forman el cártel han ido avanzando, que van a mantener los recortes durante el segundo trimestre, y bueno, es verdad que Rusia ha vuelto ha salido a la palestra y ha dicho que ellos van a compensar el no haber cumplido mucho con sus cuotas, sí reduciendo una parte, pero bueno, Rusia yo no creo que sea un actor muy viable, y habrá que ver en qué grado cumplen esas palabras, ¿no? Yo he estado siguiendo muy de cerca los recortes de exportaciones de la OPEC, y la verdad es que quien ha asumido sobre sus hombros todos los recortes ha sido prácticamente Arabia Saudí. Con lo cual, bueno, pues está por ver en qué queda, pero lo normal es que las cosas sigan como están. Sigan como están, y no sé si esto podría provocar un incremento de los precios de los fletes. Si se inunda con petróleo al mercado, ¿hasta qué punto podríamos llegar a ver más estrecheces de las que ya hemos tenido en los últimos meses? Bueno, precisamente al revés, ¿no? Yo creo que los fletes, es verdad, que se han estabilizado en unos niveles altos, pues debido a un poco una situación que viene ya de lejos, ¿no? Como bien comentaba Joel antes, pues este es otro sector en el que ha habido un déficit de oferta. Durante mucho tiempo no se han pedido barcos nuevos, y luego se han dado situaciones como la del conflicto ruso, que lo que ha hecho ha sido aumentar las distancias y ha hecho que sean necesarios más barcos, y luego el conflicto de Palestina, que al final lo que ha hecho ha sido eliminar casi, no totalmente, pero en un porcentaje muy alto, el tránsito por el canal de Suez, que al final también lo que hacía era cortar distancias. Todo esto ha hecho que se necesiten más barcos para mover el mismo volumen. Entonces, esto ha estabilizado los fletes, digamos, en unos niveles moderadamente altos, en unos niveles en los que los armadores ganan bastante dinero, pero en realidad lo que se esperaba y lo que se espera es que si sobre todo Arabia Saudí devuelve ese 1 millón de barriles al día al mercado que está reteniendo,
los fletes suban de verdad. Estamos hablando ya de unos niveles mucho más altos y son los que todos los dueños de barcos, todos los armadores están esperando. Joel. Alberto, ¿qué tal? Oye, encantado de que estés aquí, mucha ilusión, la verdad, poderte tener en la sección. ¿Qué te iba a decir? Te iba a preguntar, dentro de lo que es crudo y derivados, ¿cuáles son los sectores o los fletes que tú ves con más potencial de subida a medio o corto plazo? Pues lo que estamos viendo en el mercado en realidad es que lo que más potencial lo que más está subiendo y lo que más potencial tiene es seguramente los LR1 y los LR2. Estos son unos barcos generalmente lo más grande que se utiliza para transportar productos refinados. Normalmente se utilizan para transportar diésel desde Oriente Medio hacia Europa. Y como estos barcos solían ir por la ruta del Canal de Suez y ahora mismo tienen que rodear toda África para llegar a Europa, estamos viendo que claro, esto no solo hace que tarden más en realizar esta ruta, sino que tardan más en volver, ¿no? Entonces, más o menos ya estamos viendo de una manera un poco cíclica, digamos, cada mes o cada mes y medio estamos viendo un repunte que está llevando a los fletes de estos tamaños a unos niveles que son los más altos en toda la flota, ¿no? Incluso más altos que barcos más grandes que están transportando crudo y que en principio, en teoría, deberían ganar más, ¿no? Estamos hablando de que un LR2 puede llevar unos 700.000 barriles y un VLCC es un barco que transporta crudo y lleva unos 2 millones de barriles de crudo, ¿no? Entonces, por su tamaño debería ganar más y, sin embargo, están ganando bastante menos. Volver, Alberto, a la política de la OPEP, que no sé hasta qué punto podríamos decir que está siendo la acertada. Desde que empezaron los recortes, desde 2020, los precios apenas han subido un 27%, que es una subida sostenida, pero es verdad que venimos desde la pandemia, cuando tuvimos precios negativos. Y todavía vemos dudas sobre si Arabia Saudí o Rusia están haciendo bien en recortar para apuntalar precios, cuando más o menos vemos que las oscilaciones no varían mucho de esos 80 y poco se mira hacia los 90. Efectivamente, pues es un tema un poco complejo. Pues sí, la verdad que siempre he sido un poco crítico con Arabia Saudí porque creo que han desaprovechado una oportunidad de ir poco a poco introduciendo barriles en el mercado antes, ¿no? Quizá el último recorte, lo que se llamó la lollipop de Arabia Saudí, quizá estuvo un poco fuera de lugar y bueno, también esto lo que está demostrando pues es primero poca coherencia y poca cohesión dentro del cártel, ¿no? Al final Arabia Saudí está cargándose con la mayor parte de los recortes, está por tanto haciendo que su economía sufra. Está de una manera indirecta, está subvencionando a toda la producción de Estados Unidos de petróleo de esquisto, que si bien es verdad que ahora está bajando un poco, a finales del año pasado tocaba máximos en unos 13,6 millones de barriles al día, ¿no? Que Estados Unidos sea el mayor productor de petróleo y además con una diferencia de prácticamente pues, de unos 3,6 millones de barriles al día sobre Arabia Saudí debería llamarnos la atención, ¿no? Pero es que otros beneficiados de esta situación están siendo Irán, por ejemplo, que ha aprovechado también para meter muchos barriles, y está siendo Brasil, está siendo Guyana, entonces está siendo Canadá. Entonces, al final, bueno, pues la parte del petróleo que está retirando del mercado de la OPEC, lo que les está haciendo es perder cuota de mercado. Entonces, bueno, realmente estos son niveles de precio de los $85 del Brent, que en realidad para mí son un punto dulce, digamos, porque el consumidor no sufre tanto y ellos, más o menos, en general todos los productos de petróleo tienen unos retornos decentes, pero la verdad es que esto está siendo a costa de bastante sufrimiento, sobre todo de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que su política no ha sido del todo la adecuada, pero tampoco se encuentra en una situación fácil, porque ¿cuál es la alternativa? Inundar el mercado de petróleo otra vez, como ya hicieron en 2020, para hacer daño precisamente al petróleo americano, pero eso es
eso es más sufrimiento, ¿no? Quizás es más sufrimiento a corto plazo por una situación mejor a largo plazo, pero bueno, venimos ya de unos años un poco malos y entonces quizás hayan preferido una situación intermedia. Es verdad que los conflictos geopolíticos, Alberto, también condicionan muy mucho al mercado. Hemos visto con esos datos y con esos datos del ISM, por ejemplo, condicionar al oro y el petróleo subir después de ese conflicto o de esa última hora abierta por el ataque de Israel, presuntamente, según denuncia Irán, a su embajada en Siria. Todo, interpreto, condicionado por el estrecho de Hormuz y la posible implicación de Teherán, pero no sé si el mercado ya ha descontado tanto con los conflictos geopolíticos que ni Gaza ni Ucrania, que llevamos ya casi 3 años de conflicto, más de 2, eso seguro, están empezando a ser algo endémico que ni siquiera se tiene en cuenta para cotizaciones. Bueno, yo creo que precisamente es un poco al revés. Y esto es una idea personal, pero creo que sí que debe haber en el precio del petróleo unos $5 por barril que son de este riesgo geopolítico que están ahí, ¿no? Creo que si el día de mañana nos levantáramos con una tregua en Gaza, creo que el petróleo caería pues entre esos 3 y 5 dólares. Desde luego, has mencionado el estrecho de Hormuz, yo creo que eso para nada se está teniendo en cuenta. Tampoco creo que sea un escenario muy real, pero sí que debería ser el que más nos asustara. ¿Por qué? Porque por el estrecho de Hormuz pasa casi el 10% de la producción mundial de petróleo, ligeramente menos. Pero además no hay alternativa. Hemos visto que en el canal de Suez, aunque lleve más días transportar ese petróleo, hay una alternativa que es bordeando África. Si se cerrase el canal del estrecho de Hormuz, no habría alternativa para todo ese petróleo. Es verdad que existen algunos oleoductos que atraviesan Arabia Saudí, pero la capacidad es muy reducida con respecto a eso, ¿no? Entonces, de repente el mundo se vería con un incremento en precios del petróleo abismal, ¿no? Y bueno, yo creo que directamente sería una causa de un conflicto internacional directamente. Sí que es verdad que Irán es el primero al que no le interesa que ese estrecho se cierre, ¿no? Porque se quedaría totalmente sin ingresos exteriores y porque además cabrearía a China, que es su cliente principal. Entonces, un escenario de un impacto muy reducido, perdón, de una probabilidad muy reducida, pero un impacto muy alto. Y otra cosa ya... Sí. Has mencionado el oro también. Yo creo que también estamos perdiendo un poco la perspectiva con el dólar. Recordemos que todo el petróleo del mundo se comercia en dólares, ¿no? Entonces, que el dólar esté fuerte como está también hace que también afecta al precio del petróleo, ¿no? Joel, última rápido. Comentabas, Alberto, lo de Irán, y realmente lo de Irán es muy interesante porque ha estado metiendo más barriles en el mercado en los últimos 16-18 meses. Yo soy de los que piensa que hay un acuerdo tácito entre Teherán y Washington para que, permitiendo esto, Hezbollah no entre directamente en el conflicto. Entonces, es por eso que le están dejando, digamos, un poquito tirar del grifo. Pero te quería preguntar, en todo lo relacionado con los hutíes y todo lo relacionado con el Mar Rojo a efectos de productos y de crudo, los VLCCs, ¿le ves potencial a medio corto plazo a efectos de fletes y a efectos de mirar para los inversores alguna empresa interesante? Pues la verdad es que voy aquí quizás un poco a contracorriente, ¿no? Sí que es verdad que es donde más potencial quizás puede haber, porque todavía no hemos visto esa subida que todo el mundo esperaba, ¿no? Quien realmente ha ganado dinero de verdad han sido el resto de tamaños. Las subidas en fletes de VLCC han sido muy rápidamente contrarrestadas por los fletadores. Y es verdad que, primero, el conflicto del Mar Rojo no les afecta mucho. Sí que se han beneficiado un poco en que hemos visto que algunas cargas de Suezmax se han agrupado en VLCCs. Un VLCC es del doble de un Suezmax. Por ejemplo, cargas que venían de Rusia en Suezmax se han agrupado en un VLCC, con lo cual ha aumentado ligeramente la utilización de los VLCC. Algunos VLCC se utilizan dentro del Mar Rojo para llevar petróleo al oleoducto de Ain Sukna,
que descarga en Egipto, pero realmente no, el impacto sobre los VLCCs es muy pequeño. ¿Qué es lo que, bajo mi punto de vista, y el otro día compartí una gráfica sobre esto, se necesita que vuelva Arabia Saudí? Cuando Arabia Saudí vuelva a meter ese 1 millón de barriles al día, realmente es cuando los VLCCs van a poder tener esa capacidad, esa vía libre para subir. Si me preguntas a mí personalmente, me cuesta un poco verlo. No niego que pueda ocurrir en la segunda parte del año, pero me cuesta un poco verlo. Y el principal problema que veo es que de cara a las inversiones, la mayoría de empresas VLCCs están a unos precios, yo creo que razonables, muy cerca de su valor neto de los activos, que tradicionalmente ha sido una especie de techo para estas comunicaciones, ¿no? Y no veo que vaya a haber mucha más subida más allá de la rentabilidad que puedan darte, etcétera. Bueno, pues... Y me gusta mucho el comentario que has hecho de Estados Unidos, porque realmente es la única pieza, yo creo, que nos falta comentar de todo este puzzle, ¿no? Biden se presenta a la cuestión a finales de este año y necesita un petróleo barato, el impacto fundamental de sus elecciones, y va a hacer todo lo posible para mantener el barato. Bueno, pues del condicionante de las elecciones y de las reservas estratégicas, esas que tiene Estados Unidos de petróleo, volveremos a hablar y te emplazo a comentarlo entonces. Alberto Ayuso, Joel Grau, ambos, un placer. Muy buena noche. Un placer. Buenas noches, hasta luego. Nosotros aquí hacemos una breve pausa para publicidad y enseguida abrimos consultorio.